Muy buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios, hermanos, por estar una vez más, hermano, este domingo, hermanos, conectándome aquí, hermanos, con ustedes, con la iglesia, hermano. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están, hermanos, en esta mañana, hermanos? Como les he dicho siempre, hermanos, los extraño. Amén. Y quisiéramos estar allí en la iglesia gozándonos y alabando. Amén, y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos, hermano, trabajando en esa área, hermanos. Así que vamos, hermanos, a seguir adelante mientras, hermanos, aquí trayendo, hermanos, la palabra del Señor, hermano, por medio de online, hermanos. Así que vamos, hermanos, en esta mañana a orar, hermanos, una vez más, hermano, antes de entrar en el mensaje, en la enseñanza de la palabra del Señor. Así que acompáñeme, hermano, y vamos a orar todos juntos. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder, Señor, estar una vez más aquí, Señor, conectándonos por medio de internet, Señor. Oh, Señor, gracias porque permites una vez más que podamos, Señor, recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, que podamos ponerla por obra, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú me uses, que me unjas y que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de aquellos que las escuchan, Señor. Y yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar, hermanos, en esta semana con la misma serie, hermano, que hemos estado hablando sobre estas varias semanas, hermanos, sobre el crecimiento espiritual, hermanos. Y vamos, hermanos, a usar, hermanos, ahora el libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 13 al 14, y de ahí vamos a estar, hermano, tomando el mensaje de la palabra del Señor para esta mañana. Amén. Así que vamos, hermanos, todos a darle lectura. Y la palabra del Señor nos dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana, hermanos, con estos versículos, hermanos, y de aquí, hermanos, vamos a estar hablando, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. O sea, hermano, hablando, hermanos, sobre el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, hermanos, como todos sabemos, es una meta, hermanos, es una meta que está siempre vigente, hermanos, para todos los creyentes en Cristo. Y esta meta, hermanos, es alcanzar, hermanos, la medida, amén, de la estatura de la plenitud de Cristo. Si lo podemos ver, aquí nos lo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 13. La palabra del Señor, hermano, ahí nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si bien, hermanos, es cierto, hermanos, que ningún creyente, hermanos, puede alcanzar la semejanza absoluta de Cristo durante su vida terrenal. Pero la Biblia, hermanos, la coloca, hermanos, como meta para todos los seguidores, hermanos, de Cristo. Mejor, hermanos, es aspirar a una meta, hermanos, demasiado elevada y ganar mucho, que ir, hermanos, en pos de una meta demasiado baja, hermano, y ganar poco. O sea, hermanos, el anhelo, hermanos, de Dios es que el creyente, hermano, crezca al nivel de madurez, hermanos, que forme, hermanos, su vida un verdadero carácter cristiano, hermanos, y que sea como la luz de la aurora que va, hermanos, de aumento en aumento. En el libro de Proverbios, hermano, en el capítulo 4 y en el versículo 18, hermanos, la palabra del Señor, hermano, nos dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda, hermano, de los justos, aquí nos dice, hermano, que es como la luz de la aurora, hermanos, que va, hermanos, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, o sea, hasta que el día termina. De cuando sale el sol, hermano, hasta que se mete, hasta que es perfecto, que se completó el día, hermanos. Hermanos,
quiero decirte, hermanos, que hay creyentes, hermanos, que se creen maduros, hermano, pero son verdaderos niños, hermano, en la vida cristiana. Y hermanos, ¿por qué te digo esto, hermano? Esto ha acontecido, hermanos, desde la iglesia primitiva, hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribió, hermanos, a la iglesia, a los Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 2, hermanos, les dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Hermanos, desde los principios, hermanos, de la palabra del Señor, de la iglesia cristiana, hermano, sucedía, hermano, que había personas, hermanos, que no crecían espiritualmente, hermano, porque quizás, hermano, les importaba más, hermano, otras cosas y no se enfocaban, hermano, en su vida cristiana. Es lo mismo, hermanos, ahora en estos tiempos, hermano. Así hay personas, hermanos, que ya tienen tanto tiempo, hermanos, sirviendo en la iglesia, hermanos, y todavía, hermanos, se puede decir, hermanos, como les dijo el apóstol Pablo, hermanos, a estos hermanos, donde les dice, amén, que no les puede hablar, hermanos, como a espirituales, hermano, que sino como a carnales, sino como a niños, hermano, en Cristo. Es donde les dice que les dio a beber leche y no vianda, y que aún, hermano, amén, no sois capaces, hermano, de todavía, amén, ellos, hermano, crecer a la estatura, hermanos, que deberían de estar ya en esos tiempos, hermano. Estos creyentes, hermano, aquí nos enseña la palabra del Señor que no podían digerir, hermano, la palabra sólida, o solo buscaban lechita, hermanos. Siempre deseaban, hermano, que los traten como niños. Y así, hermanos, en estos tiempos muchos cristianos desean que los traten como niños, hermano, como a recién nacidos. Amén. Pero lamentablemente, hermanos, ya son viejos en el evangelio, viejos en el cristianismo, hermano, y no han crecido, hermanos, en lo más mínimo, hermanos. Gentes viejas, hermano, con carácter de niños. Y eso lo podemos ver, hermano, en muchas partes, hermano. Y yo no entiendo verdaderamente por qué, hermanos. Así que, hermanos, creo, hermanos, que es indispensable, hermano, esta serie que estamos tratando, hermano, para que podamos aprender nosotros, hermano, y poder, hermano, crecer y madurar espiritualmente hasta la estatura que Dios quiere, hermanos. Déjeme decirle algo, hermano, en esta mañana. La madurez, hermanos, no se logra, hermanos, sencillamente, hermano, con el paso del tiempo. La madurez, hermano, cristiana tiene una entrega, tiene un compromiso, tiene una constante búsqueda, hermanos, de la voluntad perfecta de Dios, hermano, para su vida. Por eso, hermanos, muchos, hermanos, pueden estar quizás llenos de años, hermano, y sin embargo todavía no saben tomar, hermano, decisiones. Con tanto tiempo que tienen de cristianos y no han crecido, no saben ni qué hacer. El punto número 1, hermano, muy importante, hermanos, que yo quiero hablar, hermanos, sobre la madurez, hermanos, espiritual, hermanos, es, hermanos, cómo nosotros podemos identificar la madurez espiritual. En el libro de Hebreos, hermano, en el capítulo 5 y en el versículo 13, hermanos, la palabra del Señor, hermano, nos dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Wow, hermano, aquí está algo tremendo. ¿Cómo podemos nosotros identificar la madurez espiritual? Desde dos ángulos importantes en la vida del creyente. El primero, hermanos, que debemos saber, oír la palabra de Dios, hermano, para decidir por las buenas decisiones. El segundo es, hermano, aprendiendo a poner por obra
la palabra de Dios, seremos expertos en tomar buenas decisiones. O sea, hermano, no nomás sabiendo. ¿De qué sirve saber, hermano, si no ponemos por obra, hermanos, lo que Dios dice en su palabra? La leche, hermano, bíblica es, hermano, buena en nuestros inicios, en nuestros principios como cristianos. Cuando nosotros acabamos de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, claro, hermanos, que necesitamos alimentarnos, hermano, con esa leche bíblica, esa leche espiritual, hermanos, que habla la palabra del Señor. Pero si sigues alimentándote, hermano, de pura leche, ya cuando tienes 20 años, hermano, de cristiano, entonces algo está pasando. No puedes digerir comida sólida de la palabra del Señor. Y la meta, hermano, de nosotros, hermano, es crecer, hermano, a la estatura que Dios quiere que crezcamos. Y la única forma que podemos crecer, hermano, a esa estatura es alimentarnos, hermano, con la comida, hermano, que es necesaria, hermano, a ese tiempo que debamos comer, hermano, para que podamos crecer sanamente. Gloria a Dios. Pero, hermanos, tenemos, hermanos, que cambiar, hermanos, ya, hermanos, a alimento sólido. Tenemos, hermano, que cambiar ya de la leche a estos alimentos que ya tienen las proteínas, hermanos, espirituales, hermanos, y que nos hagan crecer y madurar, hermanos. El niño espiritual, déjame decirte, hermano, que es inexperto en el oír la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, hermano, y versículo 11. La palabra del Señor también nos dice así. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto vos habéis hecho tardos para oír. Hermano, aquí, hermano, exhorta el apóstol, el escritor a los hebreos, hermanos, y les deja saber, hermanos, que debemos ser, hermanos, prontos para oír, amén, prontos y no tardos, hermanos, amén, para que podamos nosotros agarrar toda la nutrición, hermanos, del alimento de la palabra del Señor. La Biblia, hermano, es sencilla. La Biblia, hermano, es extensa. La Biblia, hermano, es profunda. La sencillez es para los que están dando, hermanos, los primeros pasos en el Evangelio. Pero lo extenso y lo profundo, hermanos, jamás pueden ser entendidas, hermanos, por personas inmaduras. Los cristianos, hermano, que oyen la palabra de Dios, pero nunca, hermanos, la aplican a su propia vida, son, hermanos, cristianos inmaduros. Amén. No es que no entienden, hermano, una porción de la Biblia. Es que constantemente, yo te digo, no entienden nada. Los niños, hermano, sabemos que dependen de los adultos, amén, para tomar decisiones. No las pueden tomar ellos solos, porque ellos son, hermano, incapaces de conocer, hermanos, qué decisión hacer. Precisamente el niño espiritual también, hermano, es incapaz de tomar, hermano, una correcta decisión. Es por ello, hermano, que siempre depende de alguien más. Todo el que es niño, hermano, depende de alguien más. Pero cuando ya crece, hermano, a la estatura que Dios quiere, hermano, al contrario, hermano, ya va a ayudar a aquellos, hermano, que son niños. Y esa es la alegoría, hermano, del apóstol Pablo, hermano, del escritor a los hebreos, que tiene, hermano, con estos hermanos que son personas, hermano, que no han crecido, que están igual. El punto número 2, hermano, que yo puedo ver aquí, hermanos, en esta parte de este mensaje, hermanos, es que la madurez espiritual, hermano, ejercita los sentidos. ¿Qué digo, hermano?
Bueno, mire, vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 14. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, hermano, la madurez espiritual, hermano, te va a ejercitar los sentidos, hermano. Cuando tú has madurado, hermano, espiritualmente, hermano, tus sentidos van a estar más ejercitados para poder discernir, hermano, las cosas que son de bien para ti o las cosas que no son de bien. ¿Por qué? Porque has madurado y van a ejercitar tus sentidos. En Hebreos, hermano, capítulo 5, versículo 14, allí, hermano, nos asegura, amén, que la persona madura, hermano, espiritualmente, identifica, hermano, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene los sentidos ejercitados, hermano. Se asemeja, hermano, a aquella persona, hermano, que hace ejercicio en el gimnasio y sus músculos, hermano, van creciendo de su cuerpo, hermano, hasta llegar a ser fuertes, hermano. El creyente, hermanos, debe, hermanos, ejercitar sus sentidos para que se vuelvan fuertes, hermano, y puedan contrarrestar, hermano, el ataque del maligno. Aunque los científicos, hermano, contabilizan más de 10 sentidos, los conocidos, hermano, por nosotros, hermano, son estos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Y el que ejercitiza, hermanos, estos sentidos, hermanos, estos es en la palabra de Dios, sabe, hermano, la diferencia, amén, entre el bien y el mal para no caer en pecado. Sabe, amén, cómo enfrentar las cosas para no caer en pecado. ¿Por qué, hermano? Porque ha ejercitado por medio de la madurez sus sentidos. Miren lo que dice, hermano, el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 17. Dice la palabra del Señor así: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces preguntamos nosotros: oh, ¿es pecado esto? ¿Es pecado lo otro? Pero mire, hermanos, lo que dice aquí la Biblia. Esto es algo tremendo, hermano. Quizás ya lo sabía, quizás no lo sabía, pero aquí dice, hermano y hermana que me escucha, que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice, es pecado. Tenemos que meditar, hermano, en eso. Si nosotros, Dios, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y sabemos, hermano, por nuestros sentidos que ya han sido ejercitados, sabemos, hermano, lo que es bueno y lo que es malo, que si sabemos hacer el bien y le sacamos la vuelta al bien para hacerle bien a la gente o en cualquier cosa, hermano, si sabiendo lo hacemos, hermano, dice que es pecado. Si yo sé hacer bien y no lo hago. Así que, hermanos, esto nos reta, hermano. Nos reta a nosotros como cristianos, hermano, a hacer el bien. Amén. Porque si no lo hacemos a sabiendas, hermano, es pecado. Y eso es algo grave, hermano. Es algo grave. Así que si usted sabe hacer el bien, hermano, hermana, haga el bien. Amén. Porque si no, allí la palabra del Señor dice, hermanos, amén, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, amén, es pecado, hermanos. Amén. Vamos a leerlo una vez más, hermano, para que se le quede grabado ahí. Mire, es la escritura en Santiago, capítulo 4 y versículo 17. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dejo con esto, hermano. Medite en esto. O sea, hermano, el creyente maduro, hermanos, no tapa sus ojos
para bloquear la palabra de Dios y luego abrirlos para la voz del pecado. De ninguna manera, hermano, porque es un cristiano maduro que ha ejercitado los sentidos y sabe lo bueno y lo malo. También Santiago capítulo 1, hermanos, versículo 19, dice esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse. Amén. O sea, tenemos que tener, hermanos, la capacidad ya como cristianos maduros, hermanos, de discernir, de saber, hermanos, que debemos de ser prontos para oír, hermano. Y espérate, sé tardo para hablar y tardo para enojarte. Amén. Es fácil a veces que somos tardos para oír, al contrario, pero prontos para hablar y prontos para enojarnos. No debe ser así, debe ser al contrario, hermano. Oír, meditar en lo que vamos a hablar, si es bien lo que vamos a hablar, si va a ser de edificación lo que vamos a hablar, hermano, y si no, mejor no hablar, quedarnos callados la boca, hermanos. Amén. Eso es importante, hermanos, si tú has crecido espiritualmente, y si no, ahí se va a notar qué es el crecimiento que tú tienes hasta este tiempo de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirte algo. Tristemente, hermano, muchas veces las personas inmaduras, hermanos, tapan sus oídos, no a las cosas dañinas, sino a la palabra de verdad. Miren lo que dice Jeremías capítulo 6 y versículo 10. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esto está tremendo, hermanos. Gente inmadura, hermano, que no ha crecido, cristianos inmaduros, van a tapar sus oídos a veces a la verdad de la palabra y sacarle la vuelta, hermano, sabiendo que está mal, hermano. Amén. No aman la palabra de Dios y para ellos mejor les es vergonzoso y mejor se quedan callados. Si tú has crecido, hermano, espiritualmente a la estatura de Cristo, de ninguna manera te vas a quedar callado. ¿Por qué, hermano? Porque has crecido, hermanos, espiritualmente hasta la estatura que tú no te puedes quedar callado cuando oyes cosas así. Amén. El creyente maduro, hermanos, déjeme decirle que abre, hermanos, su boca para bendecir y no para maldecir. Y si no va a bendecir, mejor no la abre o no debe abrirla. Amén. ¿Por qué digo esto? Miren Santiago capítulo 3, versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos? Dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es una pregunta que se hace. ¿Acaso una fuente va a echar las dos cosas, agua dulce y amarga? No, hermanos. La persona inmadura, hermanos, déjeme decirle, busca cosas que le agradan a su carne, hermanos, y no le importa, hermano, la voluntad de Dios, porque está inmadura, hermanos. Pero la persona madura, hermano, ha sometido, hermano, sus gustos, hermano, a la voluntad de Dios, hermano. La persona inmadura, hermano, no sabe controlar, hermano, sus ojos. ¿Por qué digo esto? Mire Apocalipsis 3:18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y luego dice: y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, o sea, para que veas. O sea, la persona inmadura, hermano, no sabe controlar sus ojos, pero la persona madura cada día debe de limpiar sus ojos con colirio, hermano, para poder ver, hermano. Amén.
de las cosas que Dios, hermano, quiere que nosotros hagamos, amén, en esta vida, amén. La persona madura también tiene, hermano, su olfato, escuche muy bien, ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. O sea, no le agrada el olor al alcohol, no le agrada el olor al tabaco, mucho menos el olor de las drogas y de otras cosas dañinas y pecaminosas. Puede, hermanos, que todo parece bien, se oye bien, pero hay un olor, hermanos, de la presencia del enemigo y dice, no, gracias, que puede discernirlo, hermano. ¿Por qué? Porque tiene, hermano, los que ejercitados, ha ejercitado, hermano, todo en su vida, tiene los sentidos ejercitados del olfato, de la vista, de todos esos sentidos, hermano, porque está sirviendo a Dios y está creciendo, hermanos, amén, creciendo espiritualmente hasta la estatura que Dios quiere, hermano, y es cuando puede discernir estas cosas, hermano. Qué importante es, hermano, el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, debemos crecer, debemos madurar espiritualmente, hermanos, hasta la estatura que Dios quiere. Por eso he estado trayendo esta serie, hermano, porque es muy importante, hermanos, para cada una de nuestras vidas como cristianos. Yo no quiero, hermano, que en la iglesia haya personas que tienen 20 años sirviendo al Señor y todavía no conocen ni los primeros rudimentos de las cosas del Señor y andan preguntando y quieren pura lechita. No, hermano, yo quiero que tú crezcas, que crezcas a la estatura que Dios, hermano, quiere para que puedas ser un cristiano maduro, un cristiano victorioso, hermano, en todas las cosas que vienen, hermano, y puedas discernir entre el bien y el mal y tengas los sentidos bien ejercitados, hermanos, en toda área en tu vida, porque la palabra del Señor te está alimentando, estás comiendo cada día de la palabra del Señor y te está fortaleciendo, hermano, te está dando fuerzas, hermano, para tú poder discernir todas las cosas y has crecido, te has fortalecido, hermano, como Dios quiere. Esa es mi meta, hermano, en estos mensajes, hermano, que te estoy trayendo, hermanos, de que el Señor quiere, hermano, que crezcas y que madures, hermano, hasta la estatura que Él quiere, hermanos. Espero, hermano, yo que estos mensajes sean de bendición para tu vida, que los pongas por obra, amén, cuando tú los escuchas. Que hay, hermanos, mucho que Dios quiere darnos, pero Él quiere, hermanos, que salgamos de allí, que sigamos creciendo, hermano, que no nos quedemos en la estatura que estamos allí y nunca crezcamos más, y que seamos cristianos, que tengamos muchos años en la iglesia, pero sin embargo ser unos niños espirituales. No, hermanos, que personas que quizás tienen 40, 50 años sirviendo al Señor se están portando como niños. No, hermanos, que nosotros, así como estemos creciendo, hermanos, nosotros en nuestra edad, hermano, en nuestra estatura, en todo, que así estemos creciendo nosotros espiritualmente, hermano, hasta llegar a la estatura que Dios quiere, hermano, y así vamos a ser cristianos victoriosos, hermano. Así vamos a ser, hermano, una iglesia victoriosa, una iglesia, hermano, que va a ser una iglesia llena de amor, una iglesia que ha crecido, hermano, en todas las áreas, hermano, espiritualmente en sus vidas, una iglesia, hermanos, limpia, pura, amén, y que ha crecido hasta la estatura que Dios quiere, hermano. Hermanos, vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacerlo, vamos a alimentarnos, hermano, de la palabra de Dios, que ella es, hermano, la que nos da el crecimiento espiritual y esa madurez, hermano, que Dios quiere, hermano, que tengamos hasta que no lleguemos, hermano, a esa estatura. Gloria a Dios, hermano. Yo me gozo, hermanos, amén. Y quiero decirte, hermano, el oído, hermanos, también de las personas, hermano, maduras,
es sensible, hermano, para oír y para cumplir el propósito de Dios. Sus sentidos están ejercitados, hermanos, en el discernimiento, hermano, del bien y del mal. Cierran sus ojos para no ver, hermano, cosas dañinas. No están interesadas en entretenimientos, sino que anhelan, hermano, retos espirituales. Quieren crecer en su fe y en su dependencia, hermano, de Dios. Las personas, hermano, maduras ya han dejado, hermano, su vida de niñez, hermano. Ya deje, hermanos, su vida de niñez y empiece a crecer, hermano, espiritualmente hasta la estatura que Dios quiere. Tiene todo el alimento, hermano, allí en sus manos. Ese alimento espiritual lo tiene, hermano, y usted, hermanos, debe de alimentarse, de comerlo todos los días, hermano. Y sabe una cosa, cuando usted, hermanos, lo hace, va a ver cómo va a ir fortaleciéndose, hermano, amén, espiritualmente, y va a crecer, hermano, fuertemente como Dios quiere. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero, hermanos, que este mensaje sea de bendición para sus vidas, hermano. Pero que, hermanos, lo pongamos por obra, hermanos. Si miramos, hermano, en una área, hermanos, que necesitamos crecer más y más, pídamele ayuda al Señor, hermanos, y alimentémonos, hermano, de la palabra de Dios. Que Dios tiene todo en control. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Me gozo, hermanos, de una vez más a traerles el mensaje de la palabra del Señor. Espero, hermanos, que se haya gozado, hermanos, con este mensaje. Que Dios me le bendiga, hermanos, grandemente. Amén. Así que como lo hacemos de costumbre, hermanos, vamos a orar, hermanos, antes de despedirnos, hermano. Y vamos a orar, hermano, por cada una de las necesidades, hermano, en la iglesia de nuestros hermanos, nuestras hermanas. También por las necesidades de cada uno de aquellos que nos escuchan en esta hora a través de internet y a través de este mensaje. Amén. Vamos a orar, hermanos, todos juntos y poner, hermano, estas necesidades delante del Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú siempre tienes cuidado, Señor, de tus hijos. Siempre tienes cuidado, Señor, de tu pueblo. Tú tienes todas las cosas, Señor, que necesitamos, por lo cual, Señor, tú conoces cada una, Señor, de nuestras necesidades. Señor, en esta hora yo pongo, Señor, y yo oro por cada una de las necesidades de mis hermanos, Señor, y de mis hermanas en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que si hay alguna persona, Señor, que está enferma, Señor, yo te pido que tú toques, Señor, a su cuerpo, que tú la levantes, que tú sanes, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. También te pido, Señor, por cada una de las necesidades, cualquier necesidad, Señor, que tengan, Señor. Oh, Señor, yo te pido que tú la suplas en el nombre de Jesucristo. Si es necesidad espiritual, tú fortalécelo, Señor, y no permita, Señor, que el enemigo, Señor, desanime, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, si es necesidad financiera, yo te pido que tú le suplas. Tú, Señor, eres el dueño del oro y de la plata, y tú tienes cuidado de cada uno, Señor, de tus hijos. Oh, Señor, yo pongo a tu pueblo, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Señor, cualquier necesidad que tiene cualquier persona, Señor, que está escuchando también, Señor, este mensaje, Señor, yo te pido, Señor, que tú toques su vida y que tú le suplas, Señor, y que tú, Señor, le contestes, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Señor, yo lo dejo todo en tus manos y te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Espero, hermanos, a que sigamos adelante, hermanos, ahorita a través, hermano, de internet, escuchando la palabra del Señor, hermanos. Amén, pero lo mejor, hermano, es ponerla por obra. Amén, que Dios les bendiga una vez más, hermano, y les vamos a estar informando, hermano, lo que vaya aconteciendo más adelante, hermanos. Así que siga adelante, hermanos, siga orando, hermanos, amén, por cada uno por otro. Que Dios le bendiga.